tarde vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. Apocalipsis, capítulo 13. Y vamos a dar lectura hasta, pues solamente hasta el versículo 5. Y si le avanzamos, bueno, leemos más. Apocalipsis 13, los primeros 5 versículos. Dice la palabra del Señor: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Bueno, vamos a continuar. Versículo 6: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hasta ahí vamos a terminar la lectura. Señor, te damos las gracias porque nos permites leer tu escritura. Te pedimos que tú nos ayudes, nos guíes siempre a través de tu Espíritu para comprender, Señor, lo que tú has dejado escrito para tu iglesia. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, entonces, hace 8 días platicábamos acerca de... Veíamos el versículo 2 y 3, fue lo que vimos hace 8 días. Nada más y rápidamente, en el versículo 2, el apóstol Juan hace una referencia al libro de Daniel, capítulo 7, donde tanto el profeta Daniel como el apóstol Juan, ellos ven a las ambas bestias, ¿verdad?, que salen del mar, que salen de la multitud de las gentes. Y lo que se describe en el libro de Daniel son 4 imperios mundiales sucesivos para el tiempo de Daniel, ¿verdad? Lo decíamos hace 8 días, que los imperios son el neobabilónico, el medo-persa, el griego y el romano. Y Juan entonces combina todos estos 4 reinos, 4 poderes sobre la tierra, y los junta en una sola bestia, ¿verdad? Pero Juan toma la referencia del profeta Daniel, pues eso es lo que estamos comentando. Y también el objetivo de este retrato que nos muestra tanto Daniel como Juan es mostrar que el dragón, que es decir, Satanás, está detrás de la bestia. Es decir, Satanás da el poder al anticristo para que ocupe el lugar que pertenece a Dios y a su Cristo, ¿verdad? Esta bestia que sale del mar es la bestia, es el anticristo, ¿verdad? Es la primera bestia. Hay una segunda bestia que se narra en los siguientes versículos del capítulo 13, y ese es el falso profeta, y es una trilogía, ¿verdad? Es una, no trilogía, sino había una trinidad satánica, ¿verdad? El dragón por una parte, la primera bestia y la segunda bestia es una trinidad pues aberrante, ¿verdad? Contraria a la Santa Trinidad que nosotros conocemos, ¿verdad? Y que la Biblia describe. Es decir, se presenta una imitación de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo,
o una parodia, ¿verdad? Aquí en los capítulos que estamos viendo, para Satanás quiere usurpar el trono del Señor, y aparte de esto, pues él pretende ridiculizar, ¿verdad?, a todo lo que es santo. Eso es la blasfemia que se comete. Entonces, ya lo decíamos, Satanás da el poder al anticristo para que él ocupe el lugar que le pertenece solamente a Dios y a Cristo. También pues, recordamos el texto de Lucas 4:6, en donde Satanás es el príncipe de este mundo, ¿verdad? Y él otorga el poder a quien él lo desee otorgar. Y también hay una referencia a Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Está siempre en una enemistad, ¿verdad?, contra la simiente de Satanás, de la serpiente. Es decir, esta pugna que siempre ha existido entre la iglesia y Satanás mismo. Así que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, eso ya lo dijimos 8 días, y es un contraste, ¿verdad?, entre Cristo y la bestia, entre el cordero inmolado, la bestia con la cabeza que fue una herida de muerte, pero que sanó. Entonces está haciendo una imitación, una burla del sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? No dejemos de tener en mente, ¿verdad?, que es una imitación lo que estamos viendo, y la primera bestia está imitando al Señor Jesucristo. Entonces Juan afirma que la bestia fue herida y vivió, y el mundo incrédulo adora a la bestia, ¿verdad? Eso es lo que dicen los versículos. Dice que todo el mundo o todos los incrédulos adoraron a la bestia por su poder. Entonces, dice el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, cuando habla que se maravilló toda la tierra, no se está refiriendo a los creyentes, ¿verdad?, a la iglesia, definitivamente que no. Aquí hay una separación muy notoria, y cuando dice Juan que toda la tierra se maravilló, se refiere solamente a aquellos que no creen en el Señor, aquellos que no lo adoraron y que creyeron en el dragón, que creyeron en la bestia, y a la bestia fue a quien adoraron, ¿verdad? El versículo 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces, bueno, el mundo es quien adora el dragón, cree en la mentira en vez de la verdad. O sea, son las evidencias, ¿verdad?, de quién es el que adora a la bestia. Si hay personas ha habido personas, ¿verdad?, en toda la historia del hombre que han creído la mentira en lugar de la verdad. Dice un dicho popular, ¿verdad?, que cuando una mentira se repite muchas veces, se llega a creer como una verdad. Es decir, los mismos que inventan la mentira llegan a creer en sus propias mentiras, ¿verdad? Y entonces quien cree en la mentira en vez de la verdad, pues son aquellos que adoran pues el dragón, ¿verdad?, siguiendo el contexto que estamos viendo en Apocalipsis. Así que la bestia es el instrumento en las manos del dragón, la primera bestia. Estamos hablando de la primera bestia. Después vamos para el siguiente jueves, si Dios lo permite, hablaremos de la segunda bestia. Entonces, bueno, las dos bestias pues son los instrumentos que tiene Satanás, que tiene el dragón para atacar a la iglesia. Es una trinidad satánica, ¿verdad? Entonces, el dragón es quien otorga esta autoridad a la bestia, y esto, ya lo dijimos, es una imitación de Jesús, quien dijo antes de su ascensión: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Son palabras de Jesús en Mateo 28, versículo 18. Son palabras de Jesús antes que Él ascienda a los cielos. Él dice, se me ha dado autoridad
se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y entonces el dragón quiere imitar estas palabras de Jesús, y él entonces otorga autoridad a la bestia, y es para que el mundo vea que también la bestia tiene poder. Más adelante vamos a ver que ejerce poderes, hace milagros, etcétera. Es decir, sorprende a los incrédulos, ¿verdad? La bestia, y los incrédulos llegan a adorar a la bestia, llegan a creer a la bestia y la llegan a adorar y pensar que no hay nadie como la bestia, como dicen las preguntas, ¿verdad? Son las preguntas del versículo 4. ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Dice el versículo 4. Así que estas, bueno, ya hemos comentado, ¿verdad?, que es una parodia, una imitación. En el libro de Apocalipsis se presenta la parodia, ¿verdad? Voy a repetirlo. El dragón está imitando, está haciendo la parodia del que está sentado en el trono, que es Dios Padre, ¿verdad? La primera bestia imita al cordero, y la segunda bestia imita al falso profeta. Y estas dos bestias, ¿verdad?, que están bajo el control de Satanás, también es una imitación de los dos testigos que se hablan en el capítulo 11. Los dos testigos, ya dijimos que son la iglesia del Señor, la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento, predicando el Evangelio. Entonces son imitaciones satánicas, ¿verdad?, que hacen toda la obra del Señor. Y las preguntas que vienen en el versículo 4, esta pregunta son las preguntas que las personas se hacen, las personas que no creen en Dios, ¿verdad? Las personas que han creído en Satanás, que han creído en la bestia, dicen: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Los judíos, cuando leían esta parte del Apocalipsis de la mano de Juan que estaba escribiendo, todos los judíos que leían esta frase, ellos inmediatamente sabían que estaba haciendo y que seguía siendo una parodia, una imitación de la misma palabra del Señor. Esas preguntas que se hacen en el versículo 4 de Juan, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?, es una burla a la misma palabra del Señor. Busque por favor ahí en su Biblia el libro de Éxodo. Vamos a ir a los primeros libros. Éxodo en el capítulo 15. Y mantengan en mente las preguntas que hace, ¿verdad?, en el versículo 4, la gente que adora a la bestia. ¿Quién como la bestia? ¿Quién luchará contra ella? Éxodo 15, versículo 11, dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Entonces, los judíos, cuando están leyendo, ¿verdad?, estos textos de Juan, saben inmediatamente, ellos conocen la palabra y están siendo reafirmados en su fe, sabiendo que solamente se debe adorar al Señor, y que esta imitación de Satanás pues es solamente eso, una imitación satánica que ellos no deben creer, ¿verdad?, definitivamente. También si gusta mirar el Salmo 35:10, que es en referencia a lo que estamos hablando, también es una parte en donde el salmista expresa algo parecido, ¿verdad?, a Éxodo capítulo 11. Salmo 35:10, Salmo 35:10 dice la palabra del Señor: todos mis huesos dirán: Jehová, ¿quién como tú? Que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja. ¿Quién como tú, Señor? Entonces esas palabras, ¿verdad?, que dicen ¿quién como la bestia? ¿Quién? O sea, es una imitación, ¿verdad?, es una burla a la misma palabra del Señor. Así que Satanás, ¿verdad?, ya lo dijimos 2-3 veces y lo vamos a seguir diciendo, Satanás desea ocupar el trono de Dios y pregunta: ¿quién como la bestia? ¿Quién contra ella? Nadie en la tierra. La respuesta a estas preguntas de Apocalipsis, la respuesta es nadie. ¿Quién como la bestia? Nadie. ¿Quién podrá luchar contra ella? Nadie. Terrenalmente hablando, nadie, porque ya lo dijimos, Lucas capítulo 4 habla acerca que Satanás otorga el poder a quien él desee, porque a Satanás se le ha dado
esa autoridad de que Él ejerza dominio sobre este mundo, un dominio temporal, claro, ¿verdad? Ya lo dijimos, un dominio temporal, pero finalmente es un dominio. Así que nadie en la tierra puede oponérsele a la bestia ni luchar contra la bestia. Así que el propósito que tiene el dragón es derrotar a la iglesia, ¿verdad? Derrotar a la iglesia. Ahí mismo en Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer el versículo 7. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Así que nos podemos preguntar, ¿verdad? ¿Triunfa la mentira sobre la verdad? O sea, estamos diciendo, ¿verdad? Que, bueno, porque así lo dice la palabra en Lucas capítulo 4, versículo 6, que Satanás otorga el poder a quien él desee, porque él lo tiene, pues. Entonces podemos preguntarnos, ¿triunfará la mentira sobre la verdad? ¿Triunfará el mal sobre el bien? ¿Triunfará la injusticia sobre la justicia? ¿El vicio sobre la virtud? Y la respuesta es un no, un rotundo no, no. No puede triunfar la mentira sobre la verdad, no puede prevalecer la oscuridad sobre la luz, jamás, no. Porque Dios tiene el control absolutamente de todo, Dios es soberano. Entonces los lectores de Apocalipsis sabemos que Dios tiene el control absolutamente de todo, de todo. Así que por medio de su Hijo, Dios establece justicia, verdad, rectitud y paz. Y lo que le queda a Satanás, lo que le queda al dragón y a las dos bestias es que tendrán que hacer frente a la ira de Dios. Ahí mismo en Apocalipsis, veamos esto, lo que estamos diciendo. No lo digo yo, ¿verdad? Porque esté enojado contra Satanás o porque me caiga mal Satanás, no, sino porque lo dice la palabra, ¿verdad? Finalmente Satanás tendrá que hacer frente a la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Es decir, a esta Trinidad satánica, ¿verdad? No es trilogía, ¿verdad? Es para las películas, perdón, porque dije hace rato trilogía, es Trinidad satánica, perdón. Dice el versículo 14 del capítulo 17, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Ahí mismo, el versículo, el capítulo 19, versículo 19 en adelante. Dice Apocalipsis 19, versículo 19 en adelante. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, es decir, contra el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Así que volvemos a preguntar, Satanás tiene el control, es príncipe del mundo, sí, tiene poder, sí, pero está limitado, y jamás triunfará la mentira sobre la verdad, nunca, jamás. Así que entonces, estamos considerando, ¿verdad?, estas verdades que encontramos en la Escritura, y bueno, pues podemos preguntarnos a nosotros, ¿verdad?, hasta dónde es que el Señor desea que su iglesia se siga manteniendo fiel a Él solamente, ¿verdad?, y confiando en las misericordias de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5, estamos en Apocalipsis 13, regresamos a nuestro texto del capítulo 13 y vamos a leer el versículo 5. Dice el versículo 5, también se le dio, bueno, después de preguntar, ¿verdad?, en el versículo 4 al final, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella?
Versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Así que la bestia, en el versículo 5, nos dice el apóstol Juan que la bestia recibe poder, pero el soberano final es de Dios Todopoderoso. Estamos repitiendo lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? Que Dios tiene el control. Entonces, en su sabiduría, Dios permite que la bestia blasfeme. Su sabiduría, Dios permite que la bestia ejerza autoridad y combata a los santos. En la sabiduría de Dios. ¿Por qué? No lo sabemos, por qué lo permite, pero Él lo permite. El Señor lo permite, ¿verdad? Que no es su voluntad, claro que no. No es la voluntad de Dios que sea de esta forma. Existe la voluntad directiva de Dios, que Dios desea que sean las cosas conforme su voluntad. Esa es una voluntad directiva de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar siempre, la voluntad directiva de Dios. Pero también tiene Dios una voluntad permisiva. Dios permite muchas cosas que no es su voluntad, pero por la terquedad del hombre, por la mente obsesiva del hombre y de la mujer, pues Dios permite muchas situaciones, ¿verdad? Pero finalmente el control lo tiene el Señor. Dios es soberano. Entonces, dos voluntades del Señor: voluntad permisiva y voluntad directiva por parte del Señor para su iglesia. Dios quiere que siempre sea como Él lo demanda en su iglesia, en su palabra. Él ya habló, ya está escrito, ¿verdad? Dice la carta a los Hebreos que Dios, hablando antes de muchas formas en otros tiempos, hoy quiso hablar a través de su Hijo Jesucristo, para que conozcamos y entendamos y obedezcamos su palabra. Entonces, si Dios ya habló, ya está escrito en la palabra, pues no hay necesidad de buscar otras cosas, sino ir a la palabra, investigar qué es lo que Dios tiene para con su iglesia, ¿verdad? Dios entonces permite, en su voluntad permisiva, permite que la bestia blasfeme, ejerza autoridad y combata a los santos. Ya vimos los versículos, ¿verdad? Y bueno, este versículo 5 que dice que Juan vio, ¿verdad?, que de la boca de la bestia hablaba grandes cosas y blasfemias, y que se le dio autoridad para actuar 42 meses. Este versículo 5 también, su trasfondo es Daniel. Vamos a Daniel capítulo 7, por favor. Vamos ahí al libro de Daniel. Y vamos a buscar el versículo 8. Buscamos 3 versículos del capítulo 7 de Daniel, versículos 8, 11 y 20. Vamos a leerlos. Daniel 7, versículo 8 es el primero. Dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Está hablando obviamente del anticristo, ¿verdad? Y bueno, recordemos que el anticristo no solamente es una persona, sino son muchos anticristos. Juan lo dice, ¿verdad? Han llegado el anticristo, los anticristos están presentes a través de toda la historia de la iglesia. Daniel entonces está hablando, ¿verdad?, del cuerno. No es un cuerno literal, no es que el profeta está viendo un cuerno, sino es una simbología, ¿verdad?, para hablar acerca de un imperio, de alguien grande que blasfema el nombre del Señor. Versículo número 11 ahí mismo. Dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Versículo 20. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Regresamos entonces a nuestro texto de Apocalipsis y leemos el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, es el trasfondo que tiene el apóstol Juan del profeta Daniel. Ambos hombres de Dios están viendo visiones, están siendo llevados a
a un mundo no a un mundo, sino a un estado de simbolismos que ellos tienen que tomar y entonces plasmarlos, escribirlos en la Biblia para que la iglesia sepa, ¿verdad?, que en todos los tiempos, en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Adán, en el tiempo de Noé, en el tiempo de David, en el tiempo del Señor Jesucristo, siempre han habido anticristos que se han opuesto, ¿verdad? Ya lo decíamos, ¿verdad? La palabra anti en el original, bueno, lo que significa la palabra anti es en lugar de. Entonces, un anticristo es aquella persona que desea ocupar el lugar de Cristo. Ese es un anticristo y ya han habido muchos, ¿verdad? Muchos personajes. Bueno, entonces el profeta Daniel menciona un pequeño cuerno que habla jactancias, ¿verdad? Que habla cosas blasfemias en contra del Señor. Describe la obra del anticristo diciendo que un rey hablará palabras de blasfemia contra Dios. Esto está diciendo Daniel, no nos perdamos, estamos en Daniel como referencia. Vuelvo a repetir, el profeta Daniel describe la obra del anticristo en los versículos que ya leímos, diciendo que un rey hablará palabras de blasfemia contra Dios, se exaltará por encima de todos los dioses, guerreará contra fortalezas y nombrará gobernantes de multitudes. ¿Dónde dice eso? Vamos otra vez a Daniel, por favor. Daniel, ahora veamos el capítulo número 11. Daniel capítulo 11 y vamos a leer los versículos 36 al 39. Daniel 11 del 36 al 39. Dice la palabra del Señor. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Entonces, eso es lo que el profeta Daniel habla cuando describe la obra del anticristo, diciendo que un rey hablará palabras de blasfemia contra el Señor, se exaltará por encima de todos los dioses, guerreará contra las fortalezas y nombrará gobernantes. Entonces, arrogante en su poder, la bestia utiliza todos los medios modernos de comunicación para difundir la mentira, enseñar falsas doctrinas e injuriar el nombre de Dios. Es decir, lo que estamos diciendo con el ejemplo de Daniel. Daniel habla de un rey que va a perturbar a la humanidad en su tiempo. Juan dice lo mismo. Juan dice que la primera bestia, la que sale del mar, que sale de la multitud de las personas, ya dijimos que no es agua, sino multitud de las personas, eso simboliza al mar, saldrá de allí, y entonces esta primera bestia es un personaje, una institución, no lo sabemos, ¿verdad? Pero son personas que están en contra del sistema religioso que Cristo ha impuesto en este mundo y desean destruir. Así que el personaje de Daniel, el rey que hace maldad, lo mismo lo hace el anticristo en el tiempo de Juan, lo mismo lo ha hecho personajes en el tiempo de David, de Noé, de todos los personajes de la iglesia. Siempre van a existir el anticristo, pues, porque son herramientas, ya lo dijimos, tanto el anticristo, que es la primera bestia, y el falso profeta, que es también alguien que da mucha propaganda, ¿verdad?, a la primera bestia. Son herramientas en manos de Satanás para destruir a la iglesia, para perturbar al mundo. Entonces, la bestia, ¿verdad?, piensa que tiene el control total.
Piensa el dragón que tiene el control total, pero sabe que es incapaz de derrotar al pueblo de Dios. O sea, a pesar que Satanás sepa, ¿verdad?, que a él se le fue entregado todo el poder. Lucas capítulo 4, versículo 6, ese es un texto importante que debemos tener en mente para no confundirnos, ¿verdad? Satanás, os digo, para no confundirnos de que Satanás tiene el control, el poder de la tierra, pero es limitado. Así que la bestia piensa que tiene el control total, pero en el tiempo, en todos los tiempos, en toda la historia de la iglesia, todas las veces que Satanás ha intentado destruir a la iglesia, la ha dañado, sí, mucho, sí la ha dañado, pero no la ha destruido y no la va a destruir definitivamente. El tiempo de la bestia es breve, es muy breve. Y Dios entonces le permite un total de 42 meses para gobernar la tierra, es lo que dice, ¿verdad?, al final del versículo 5. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, tiene poder Satanás y el Señor está permitiendo que tenga este poder, pero dice la Escritura por 42 meses. No que sean literalmente los meses, ¿verdad? Porque ya pasaron 42 meses del tiempo de Juan hasta acá, pues ya pasaron más de 42 meses. 42 meses es igual a 3 años y medio. También 3 años y medio o 42 meses es igual a 1260 días. Yo menciono estas frases, estas cifras, porque se mencionan en la Escritura. En Daniel, en Isaías, en Apocalipsis se mencionan estos tiempos, ¿verdad? Entonces, esas referencias significan todo el periodo durante el cual se proclama el Evangelio desde la primera venida de Jesús hasta su retorno prometido. Entonces, esto es lo que la interpretación reformada acepta, ¿verdad? Que todos estos tiempos, 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, esas referencias significan que todo el periodo durante el cual se proclama el Evangelio, desde la primera venida de Jesús hasta su segunda venida. Ese es el tiempo del Apocalipsis. El tiempo del Apocalipsis, cuando habla Juan, esto es lo que dura, este es el tiempo que nos narra el Apocalipsis, ¿verdad? Obviamente que Juan narra algunas situaciones del Antiguo Testamento, claro que sí, trae referencias al Antiguo Testamento, pero el tiempo del Apocalipsis es esto, desde la primera venida de Jesús hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, en este periodo, en el periodo del Apocalipsis, Satanás, por medio de la bestia, blasfema el nombre de Dios, prohíbe la predicación de su palabra e intenta destruir a la iglesia. Y bueno, ya lo hemos dicho, que es una cuestión que no puede ocurrir, porque Dios cumple su palabra. Y Dios ha permitido el mal a la iglesia por muchos tiempos y durante muchas épocas, pero finalmente el control está en manos del Señor. Él es soberano y tenemos que recordar, y creo que es bueno que todas las veces que leamos el libro de Apocalipsis o tengamos algún estudio como este, pues lo estemos recordando, ¿verdad? Que el propósito que tiene el libro de Apocalipsis, desde el inicio que se escribió hasta nuestros días, es alentar a la iglesia, animar a la iglesia, saber que la iglesia está en las manos del Señor, que Dios es soberano, y a pesar que la iglesia sea dañada y que tal vez nosotros seamos dañados, tal vez nos toque recibir esas males por parte del dragón, ¿verdad? De la bestia que siguen atacando a la iglesia. Tal vez pase eso, tal vez seamos lastimados por algunos de esta Trinidad satánica y sus huestes, pero nuestra vida está en las manos del Señor. Dice el Salmo 34:7 que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, y aparte que acampa alrededor de los que le temen, los defiende, dice la Escritura. No sabemos cómo ocurre esto, ¿verdad? Porque son cuestiones espirituales. No sabemos de qué forma Dios actúa sobre aquellas personas que desean hacer mal a la iglesia. No lo sabemos, pero Dios actúa. No lo sabemos. Y como cristianos, bueno, nosotros confiamos, ¿verdad?, solamente en la misericordia y en la gracia del Señor que tiene para con su iglesia, para con su iglesia. Ya hemos visto que aquellos que no son la iglesia del Señor, aquellos que
que aborrecen a la iglesia, pues son los que se quedan maravillados con los actos que hace la bestia, con los pensamientos que la bestia emite, con las intenciones que la bestia da para confundir a la gente. Aquellos que no son la iglesia se quedan maravillados y dicen: ¿quién como la bestia? Han sido hombres poderosos los que han tomado ese nombramiento de la bestia, y son hombres poderosos que los han visto. ¿Y quién como tal emperador? ¿Quién como tal general de guerra? ¿Quién podrá luchar contra él? Nadie. Temporalmente quizá nadie, sí es cierto, ¿verdad? Lucas capítulo 4, versículo 6. Satanás entrega el poder a aquellos que lo adoran, a aquellos que creen la mentira en lugar de la verdad. Pero finalmente es temporal, hermanos, y la iglesia está en las manos del Señor. La iglesia, la verdadera iglesia. Por eso es muy bonito Apocalipsis, porque después de esto que estamos leyendo nosotros, ¿verdad? Después ya en el versículo 11 hasta el versículo 18 nos va a hablar de la segunda bestia, ¿verdad? Y entonces cuando leemos estas letras en donde hay crisis en la iglesia, en donde hay guerra, donde Satanás tiene el control del mundo, etcétera, etcétera, nos podemos pues poner angustiados, ¿verdad? Y el siguiente capítulo, usted léalo ahí, dice el cántico de los 144,000, y sabemos que los 144,000 pues somos la iglesia ya redimida por el Señor. Así que después de un panorama oscuro, negativo, en donde salen las bestias y el dragón y ejercen su control, después de ello viene un himno, un cántico por parte de la iglesia en donde adoran al Señor, donde toda la iglesia, a pesar de las tribulaciones, adoran al Señor. Y esa es la iglesia que Dios cuida, que Dios tiene en su mano. Y bueno, pues esperemos, ¿verdad?, que nos mantengamos fieles al Señor y que sigamos pues caminando donde Dios nos ha permitido andar, con la guía del Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración, hermanos, para terminar. Señor, te damos las gracias nuevamente, gracias porque nos permites leer estos versículos, Señor, de tu libro de Apocalipsis, y te pedimos en nombre de Jesús que tú, Señor, nos ayudes a continuar nuestra vida cristiana, Señor, a pesar de dificultades, Señor, o de muchas bendiciones que tú nos das. Te pedimos que tú nos sigas animando, Señor, a trabajar dentro de tu iglesia. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén.